Citado un beneficio por haber cumplido 2/3 de su condena de 15 años, pero le fue denegado. Marcucci, la verdad que esto es una tranquilidad para las víctimas que todavía viven un verdadero infierno, ¿no? Así es, la decisión del juzgado en lo criminal 1 de Morón va en línea de lo que se creía, ¿no? Un rechazo al pedido del cura Julio César Grassi de una salida anticipada. Terminaría de purgar su pena en el año 2028. El argumento fue muy endeble porque él no habló de las condiciones en las que está dentro del penal, sino que puso en tela de juicio el proceso judicial por el que fue de alguna manera sentenciado. Se cree que el cura va a ir de todas maneras a las instancias superiores para pedir esta libertad condicional, pero no quiso él someterse a ningún tipo de pericias psicológicas ni psiquiátricas. Eso ya es un antecedente que tuvieron los jueces para decidir. Él sigue diciendo que es inocente. Él sigue diciendo que es inocente. Claro. Es más, recién estaba hablando con muchas personas que estuvieron, ¿no? Y que están siguiendo este caso desde los años 90, donde se lo imputa en estos delitos. Y lo que dicen es que fue muy violento el argumento que tuvo tanto contra los jueces, contra todos los que formaron parte de la querella y las denuncias por abuso sexual. Incluso esto va a tocar hasta la Santa Sede, que tiene que definir su estado clerical, porque él puede seguir dando misa en privado, claro, no en público. Eso te quería preguntar, porque él lo que decía es, yo quiero ir a un country, voy a estar viviendo en un country y ahí voy a poder dar misa. ¿Eso es posible? Él puede dar misa en un ámbito privado, en una ceremonia para determinados grupos de personas que lo elijan a él como sacerdote. Esto excede a lo que es la diócesis de Morón. No puede tomar una decisión, sino directamente la Santa Sede tiene que tomar la decisión de quitarle el estado clerical, que seguramente, recién hablaba también con el doctor Juan Pablo Gallego, quien está de alguna manera instando a esto, que la justicia, la sede, la Santa Sede del Vaticano avance con esta decisión. Pero es muy llamativo, dada la violencia y la no culpabilidad. Él no pide disculpas a las víctimas en cuanto a que ya fue de alguna manera condenado. Tenía 17 casos comprobados, de los cuales finalmente fue condenado por 2 nada más. Y de una sola víctima, que es en este caso Gabriel. Está Juan Manuel Casolati con nosotros, que fue uno de los interventores en su momento de la Fundación Felices los Niños, cuando fue conocida la causa Grassi. ¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con qué te encontraste en la fundación en su momento? No, bueno, la fundación estaba deteriorada desde lo edilicio, pero también desde lo humano. El personal trabajaba en condiciones de infrahumanidad, no cobraban los sueldos, los edificios estaban deteriorados, los chicos que estaban todavía ahí. Vos pensás que Grassi seguía manteniendo desde la cárcel la entidad, la seguía manejando por teléfono. Tenía algunas personas que le respondían, muchas por cierto, y tenía algunos chicos porque seguía recibiendo algunas donaciones. Entonces él necesitaba que hubiese chicos en los hogares para que la fundación siguieran con vida. Más allá de las escuelas, hoy hay, ya no de la fundación, 6 escuelas funcionando, desde jardín maternal hasta lo que es un polimodal y hasta una escuela para chicos con capacidades diferentes. ¿Y hoy cuál es la realidad de la fundación? La fundación se intervino, yo estuve como interventor en el año 2017, estuve 2 años y después la fundación fue intervenida por la provincia. La intervinieron porque me exigían que yo presentara los balances de la entidad desde el año 2007 al 2014, sí. Cuando yo había asumido el 2017. De alguna manera la provincia me estaba exigiendo, lo que era persona jurídica, que truchara los datos y los balances. Claro. No había manera de recopilar la información, reconstruir la vida de la fundación. Yo me negué a eso, empecé a hacer los estados contables desde el momento que yo asumí, pero a pesar de eso la fundación fue intervenida, fue desguazada. Y hoy está toda dividida en 7 espacios distintos. Una parte la tiene Gendarmería, el Obispado de Morón se quedó con la parte de la iglesia y otro espacio más, donde estaba el hogar de los Juanitos, que era el lugar, el corazón de la fundación. Allí viviendo? No, ya no hay más chicos. Cuando se interviene, cuando yo era interventor, era presidente de la fundación y la provincia, en el gobierno Vidal, la interviene, se sacaron de modo muy violento a todos los chicos que estaban ahí. Yo tenía... Claro. Casi 55 chicos viviendo en la fundación a la espera de ser adoptados. Claro. Y los fueron diseminando en distintos hogares. Cuando vos llegaste, ¿te encontraste con una comunidad que extrañaba a Grassi o realmente
era un secreto a voces el accionar de este sujeto? No, sabés que había de ambos bandos. Había Ajá. gente que tenía una mirada terrible. Contemplativa. Algunos contemplativos y otros terribles sobre la tarea de Grassi. Ajá. Pero sí había mucha gente que seguía pensando y creyendo que había sido todo un armado, una causa ficticia, una armada por... que hubo otros intereses, Bueno, básicamente. Grassi, a ver, uno de los motivos de su defensa fue eso, ¿no? Decir que le armaron desde Hard Communication, de aquel encontronazo con Susana Jiménez, que le armaron esta Cuando causa. Susana le decía, ¿pero qué está haciendo? Un Sheraton. Claro, o sea, ¿te había acordás? gran cantidad Es que además, de ¿sabes plata, qué? de dinero que se estaba manejando. ¿Sabes qué pasa? Que el proyecto era muy bueno. Yo cuando fui a la fundación me encontré con un proyecto pensado en su momento, muy bueno en términos filosóficos y en términos de desarrollo humano. Entonces a veces era difícil como oponerse a un proyecto tan interesante en términos... Pero eran lapidarios los testimonios. Digo, se quiso desde la querella, desde la defensa de Grassi, voltear los testimonios. E inclusive hasta hubo abogados que terminaron presos por prevaricato. Sí, claro. No vamos a dar nombre porque sería de mal colega dar nombre. ¿Qué sería prevaricato? Nada, intentando querer cambiar un testimonio en su momento de uno de las víctimas. Pero digo, las víctimas, tanto Gabriel como Ezequiel, como el testigo L, que era del entorno de Grassi y apareció después con los años y fue determinante para la investigación, coincidían en que el hombre era un abusador y que se valía de todo ese séquito para sus bajos instintos, y han sostenido el relato en el tiempo. Y acá le voy a dar la derecha a Juan Pablo Gallego, que fue un querellante férreo, Sí, increíble. increíble, que como representante en ese momento del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, de la Convención de los Derechos del Niño, siguió a fondo para que sea Grassi primero condenado y después encarcelado. Y no te olvides las depresiones que hubo en defensa de Grassi. Ni hablar, Programas ni hablar. televisivos enteros a favor de él. Todo, pensá Ni que... hablar. ¿Quién era el dueño de Ámbito Financiero? Me olvidé el nombre. Julio Ramos. Julio Ramos lo apoyaba económicamente, jurídicamente y con toda su estructura detrás. Era impresionante el brazo largo que tenía Sí. Grassi. Y esta soberbia la mantiene. Sí. Él mantiene esa soberbia de no pedir disculpas, Totalmente. de nada, de no aceptar nada. En el Totalmente. sentido, Todo Mariano, que inventado. vos decís de la Convención de los Derechos del Niño, que son los argumentos que expone Juan Pablo Gallego, serían los fundamentos que va a exponer el juzgado, ¿no? Que decidió no excarcelar a Julio César Grassi. Y la posibilidad de que el juez, que es Grassi, que se representa él mismo, eso también es una Sí, que es la peor característica defensa, es de la peor soberbia, defensa, ¿no? Digo, pueda ir a una soberbia. instancia superior. Lo que se entiende es que la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Víctimas está por encima del Código Penal. Eso es lo que dicen los jueces. Porque es un tratado internacional Claro, que el por lo Estado mismo, asumió. la instancia superior, que puede llegar a ser la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ya de plano rechazaría la posibilidad de la excarcelación. Incluso también lo ha pedido con el beneficio del 2x1, que le fue rechazado incluso por la Corte Suprema. A ver, le voy a hacer una pregunta polémica, Juan Manuel. No sé si me la quiere contestar o no. ¿Por qué tanto silencio de Francisco? Mira, hay dos cosas que decir. El derecho canónico no tiene previsto la excomunión en los casos de este tipo de delitos. ¿Sí? Primero es eso, hay una cuestión técnica, jurídica. Pero el Vaticano tiene un despiole con la pedofilia, No, sin y duda. con los abusos. La tiene, de todo el mundo. Pero en el mundo entero. Y en sí, el mundo entero y en algunos solamente aspectos acá. ha avanzado. Yo debo Claro. decir esto. No quiero ponerme en defensa del Papa ni mucho menos. Pero lo primero más importante es que no está previsto que un cura sancionado por este tipo de delitos sea excomulgado. ¿Sí? La excomunión tiene que ver, el derecho canónico, con otros delitos que están más vinculados a lo clerical. ¿Sí? Sí hay cierto silencio o hay un dejar hacer, en definitiva. Pero no te olvides que el obispo de Morón en su momento le prohibió practicar misa en público. Era Monseñor Laguna, ¿no? No, Reichmann, un apellido Ajá. alemán. Lo hizo y esto el obispo Morón lo hace con la venia del Papa también, del Papa Sí. Francisco. Entonces, en definitiva, desde lo legal no corresponde la excomunión. Pero además hay una cuestión también hasta sociológica. Vos fíjate que los periodistas y todos siguen diciéndole, la mayoría, Padre Grassi. el Padre Grassi. El Padre Grassi, es Y la verdad. verdad, Yo le digo el que cura, es- Grassi. No, está bien, pero yo sigo es lo esta mismo. causa desde el primer minuto. Yo sigo esta causa desde el No primer es minuto. padre ni no es más cura con lo que hay. Para mí, a mí me, a ver, es una persona que me genera muchísimo rechazo.
Porque la verdad que el cinismo de este hombre... Ustedes piensen que era la cara de la solidaridad de la década del 90. Sí, por supuesto. Graci tenía honores de Estado Sí. donde concurriese. Honores de Estado tenía Graci. Digo, el grado de defraudación que sufrió la sociedad, primero esos chicos que fueron víctimas, que hasta el día de hoy tienen la vida destruida, porque el manoseo que hubo en 20 años fue brutal, hasta que lograron un poco de paz con este hombre cumpliendo con la prisión efectiva. Pero realmente todo lo que tuvo los mejores abogados del país, abogados poderosísimos, un poder detrás del poder. Por eso te digo que a mí me llama la atención que la Iglesia Católica no haya dado el ejemplo en ese sentido. Es que, no, pero repito, no puedes comulgarlo. Tal vez tenga... Pero no puede permitirle, como decía Nora, dar misa ni público ni en privado, en nada. Claro, ese es el no es tema. más cura. Pero podría bajar, No es más cura. podría bajar un comunicado contundente. Exacto, Nos exacto. avergüenza este miembro de la Exactamente. No lo iglesia. hizo. Claro, podría decirlo, o sea, sin excomulgarlo, sin impedirle, pero sí por lo menos expresarse, manifestarse, mostrar el desagrado, el desagravio con respecto a esta persona. Y eso la Iglesia es cierto que no lo hizo. Sí, no te olvides además que hay hasta una persona con mucha formación académica, Sansinetti, que escribió un libro, unos 3 tomos. Yo lo leí los 3 tomos. Es un trabajo fenomenal, ¿sí? Que hace todo un análisis de las testimoniales, las compara, las analiza, pero es impecable la tarea que hace. Y llega a la conclusión, Sansinetti, que los hechos no fueron como tal se denunciaron, ¿sí? Esto fue pagado también, algunos dicen que por el Vaticano, otros dicen que lo pagó el propio Graci, con fondos que recibía para seguir sosteniendo la fundación. Pero en definitiva, más allá de todo eso, sí que hay una investigación, lo cierto es que hasta hay una de las personas más formadas en Argentina, que es Sansinetti, en temas jurídicos, que hizo un estudio, un análisis del caso Graci, ¿sí? Y llegó a la conclusión distinta a la que llegó la justicia. Esto no significa que esté bien, ¿sí? ¿Todos los jueces se van a equivocar? No. No, lo que él te quiere decir es que todavía tiene ese tiene factor ese de poder. poder. ¿Y sabes por qué? detrás. Yo creo que tiene que ver esto. Es decir, es que nos cuesta como sociedad ponernos en este lugar, de decir, che, aquella persona que nos defrauda es a quien le confiamos el tesoro más lindo que tenemos, el más preciado tesoro, nuestra niñez, Total. chicos más pobres. De hecho, él cuando se hace cura, utiliza un nombre, no recuerdo ahora, que es el padre de los pobres, ¿sí? Los chicos más pobres. Y en parte esto yo entiendo que hasta se lo creía, yo creo que hasta se fue metiendo, ¿no? En una imbrincada cuestión psicológica de creerse que era el papá de los chicos más pobres. De hecho, ahora vuelve a decir que es abogado de los pobres y ahora va a trabajar para cuando salga en libertad, que va a salir en el año 2028, 2028, ¿no? va a salir inexorablemente, va a trabajar para los detenidos y para los pobres y además va a trabajar en determinar tema de propiedades de los pobres, ¿sí? Digo, sigue sosteniendo esto, ¿no? Que él tiene toda una vocación para trabajar con los más pobres de todos. Pero bueno, la sociedad... Es una manera de llegar, a los vulnerables, y llegando a los vulnerables, vos podés ejercer tu relación de poder y accederlos, en este caso, Claro, con claro. abuso. Bueno, veremos dentro de 4 años cómo nos preparamos como sociedad para recibir a este monstruo. Estoy seguro que va a volver a armar una entidad y va a volver a trabajar y no va a haber ningún organismo que se lo impida. Acá es donde tiene que estar el Estado previniendo. Así como se escapó este diputado cuando todos sabías que una vez que perdía los fueros lo iban a detener. Bueno, Graci en el 2028 va a salir en libertad. Bueno, vamos a ver cómo Y opera dice la que va a ser... cancelación también, ¿eh? Claro. Vamos a ver cómo opera la cancelación también. Vamos a ver que es otro elemento que tenemos en la cultura de hoy también. Sí, claro, claro. Gracias.